Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la clase, esperando, bueno, que los chicos se sigan sumando a la misma, ¿ya? A ver, bueno, vamos a continuar con mi clase dentro del módulo de reclutamiento y selección. Ahora vamos con la parte de referencias laborales, ¿ya? Ok, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase del día de hoy? Comprender qué son las referencias laborales, reconocer la importancia de la misma en el proceso de reclutamiento y selección. Solicitar y verificar referencias efectivamente, cómo se la realiza y cómo se hace un análisis respectivo y un análisis objetivo de las referencias laborales y también identificar estos aspectos laborales y señales de alerta que nos dan cuando nosotros solicitamos las referencias y obtener así con ellas una adecuada información y también contratar con ello al candidato idóneo. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos primero entendiendo qué son las referencias laborales. ¿Ya? Las referencias son opiniones o información sobre el desempeño y conducta del candidato. ¿Ya? Estas son proporcionadas por empleadores anteriores o contactos profesionales. Esta función principal es de validar la información del candidato y evaluar sus competencias reales, es decir, ya en el campo laboral, cómo se desempeñó, cómo actuó y cómo tuvo esa interacción con cada uno de los colaboradores, su área y su jefe inmediato. ¿Ya? Entonces, tenemos fuentes de profesionales que provienen de supervisores directos, jefes anteriores, colegas o contactos profesionales, ¿ya? Que son las personas que interactuaron con el candidato y nos van a dar una expectativa, un análisis de cómo el persona se desempeñó, cómo estuvo en el día a día y conocer el trabajo de primera mano. ¿Ok? Y función de validación permite confirmar los datos del CV, ¿ya? Entonces, como nosotros pudimos ver en las clases anteriores, nosotros tenemos el CV, hacemos la validación con el acercamiento telefónico, con las entrevistas, con las pruebas técnicas. Nosotros podemos verificar los datos del CV, pero nos ayudan a validar y confirmar lo que dice en el mismo. ¿Ya? Entonces, todo lo que nos dijo el candidato y todo lo que nosotros pudimos evidenciar en el CV, poder obtener una información ya real y de la experiencia que tuvo el anterior jefe, el anterior supervisor y también sus colaboradores. Y de igual manera, nos ayuda a confirmar que las competencias, tanto técnicas como blandas que el candidato nos indicó y que pudimos validar en su CV, sean corroboradas y sean reales. ¿Ya? Entonces, por ello que nos permiten validar con ello la información. ¿Ok? ¿Por qué usar referencias? ¿Ya? Entonces, es importante usar referencias en el proceso de selección porque nos ayuda en la verificación de datos del candidato, reduce riesgos en la contratación porque no solamente nos estamos guiando con lo que está diciendo el candidato, con lo que nos indica que ha hecho sus anteriores trabajos o lo que sabe hacer con sus conocimientos, sino también nos ayuda a verificar y validar cómo actuó en su anterior trabajo, ¿ya? Y esto nos ayuda a reducir riesgos de la contratación, ¿ya? Nos permite tener una información cualitativa no visible en el CV. Entonces, cuando nosotros tenemos el CV, nosotros tenemos una información más general y no tan específica del candidato. Entonces, con las referencias laborales nos ayudan a tener algo más específico y profundizar en las actividades que necesitamos saber del candidato, ¿ya? Mejora en la toma de decisiones cuando nosotros ya tenemos la terna final, los candidatos en la parte final de esta evaluación, de este proceso de selección, podemos estar entre varias opciones de los candidatos porque se han desempeñado bien en las entrevistas, han dado buenas pruebas técnicas, en los assessment centers se desempeñaron súper bien, tuvieron buenas competencias blandas, pero con las referencias nos da un paso más para saber cuál es la persona idónea y poder tomar una decisión más concreta y poder informar así al jefe inmediato las referencias que obtuvimos y así con ello también conjuntamente con la jefatura, con nuestro cliente interno, poder tomar esta decisión, ¿ya? Entonces, con la validación confirmamos experiencia real.
reducimos riesgos, evita malas contrataciones y tenemos información clave, es decir, datos cualitativos únicos y específicos del candidato, ¿ya? Y mejorar la decisión en las contrataciones y tener contrataciones acertadas y exitosas. Cerrar el proceso de selección de reclutamiento con las referencias nos ayuda a tener mayor profesionalismo y contrataciones exitosas y también una buena en buena conversación igual con nuestros jefes y con nuestros clientes internos, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la verificación de la contratación? Confirmar experiencia y habilidades, evaluar comportamientos y desempeño, descartar inconsistencias o posibles riesgos y asegurar la adecuada contratación del candidato. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos tipos de referencias. ¿Ya? Estas pueden ser las referencias formales. Estas referencias formales provienen de empleados anteriores, supervisores directos o colegas de trabajo, ya que son del ambiente laboral en el que se desempeñó anteriormente el candidato. Ya puede ser del anterior trabajo que el último trabajo o penúltimo trabajo, ya son las más confiables y para verificar el desempeño y las competencias profesionales, sobre todo cómo realizaba sus actividades en el día a día, ¿ya? También tenemos las referencias informales, son contactos profesionales menos directos, como son conocidos del sector o colaboradores ocasionales, útiles como complemento, pero no son tan verificables. ¿Qué quiere decir esto? Son conocidos como compañeros que tuvo, pero no tan cercano, es decir, dentro del mismo giro del negocio, dentro de la misma compañía, pero que no estaban en su día a día dentro del trabajo, ¿ya? ¿Por qué se toma también este tipo de referencias? Es también por saber cómo tuvo la interacción con las demás áreas, cómo se relacionó con los otros equipos de trabajo, con otros clientes. Sin embargo, no es tan confiable porque no es más certera, digamos. Si es confiable, no tan certera como las referencias formales que son de los jefes inmediatos anteriores, ¿ya? Y referencias internas que son opiniones de personas dentro de la misma empresa que han trabajado previamente con el candidato. Vale, eso es para las promociones o cambios de área. Ya, estas son referencias que se realizan cuando nosotros estamos realizando un tipo de desarrollo dentro de la compañía, así como, como lo mencionamos del día de hoy, como un assessment, realizamos el trabajo, el proyecto de Assessment Center y el ejercicio para nosotros poder desarrollar dentro de la compañía. Entonces también lo realizamos referencias de manera interna para poder tener este conocimiento y poder hacer este desarrollo y promociones internas dentro de la compañía. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres tipos de referencias que nosotros podemos realizar y con eso poder tener una mayor visibilidad y poder tener una mejor decisión. Ya, tenemos la diferencia entre referencia personal y laboral, ¿ya? Entonces, la referencia laboral se enfoca en el desempeño profesional, experiencia laboral y competencias técnicas que tuvo el colaborador. Y también nos enfocamos netamente en las competencias blandas y competencias técnicas que obtuvo de los supervisores o jefes o colegas de manera directa, ¿ya? Mientras que las personales se centra en el carácter, valores morales y aspectos personales del candidato, ya proviene de amigos, familiares o conocidos no laborales, ya. También debemos tener en cuenta que realizamos referencias personales para saber cómo es la persona, ya, cómo interactúa con las demás personas, cómo es su carácter, cómo reacciona ante los problemas, cómo es su empatía con los demás. Entonces también podemos tener este tipo de referencias personales que nos demuestren y nos indican cómo va a ser la persona, ¿ya? Ya, sin embargo, estos dos tipos de referencias, obviamente, tanto las laborales como las personales, obtenemos obviamente también del candidato. Podemos también preguntar al candidato cuál fue su anterior trabajo, cuál fue su supervisor y poder tener la experiencia laboral. De igual manera, la personal, poderle preguntar al candidato de quién podemos tener esta referencia personal, algún compañero o algún colega que nos pueda dar de cómo se interactuó. Ya, entonces las dos referencias, las dos personas que nosotros vamos a obtener estas referencias, obtenemos del candidato.
pero debemos siempre priorizar las laborales, ¿ya? Porque nos ofrecen una información más objetiva y verificable sobre competencias reales, ¿ya? ¿Por qué? Porque como saben, las referencias laborales las vamos a obtener de supervisores, jefaturas, colegas que interactuaron en el día a día, ¿ya? Entonces, por ello que siempre nosotros debemos enfocarnos más en las referencias laborales, ¿ya? No está de más, obviamente, como les digo, referencias personales, pero sí obtener siempre las laborales. Ya. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuál es el proceso para solicitar referencias? Ya, entonces vamos a poder aprender cómo se realiza y cuáles son los pasos para nosotros poder obtener esta información. Ya, primero, solicitar consentimiento al candidato. Dos, contactar a la persona indicada. Preparar preguntas clave. Cuatro, registrar respuestas estructuradas. Y cinco, analizar la información obtenida. ¿Ok? Entonces, estos cinco pasos son los esenciales para yo tener una buena información de referencias. Vamos con el paso uno, solicitar consentimiento al candidato, ¿ya? Una vez que yo ya tengo mi terna y ya realicé las entrevistas, ahora necesito poder tener las referencias, pero necesito tener el consentimiento del candidato para yo poder preguntar porque es su información personal, es información de él, entonces es información que yo es sensible también y por ende yo necesito un consentimiento, ¿ya? Entonces, el consentimiento para la verificación de referencias laborales es importante porque autoriza de manera legal y transparente el acceso a la información del candidato durante el proceso que él está participando y nosotros con ello garantizamos el respeto a la privacidad. Pues como les digo, es de información personal, es de información del candidato y nosotros debemos de respetar eso, ¿ya? Permite a la empresa validar la experiencia y desempeño laboral del postulante, reduciendo riesgos en la contratación y reduciendo también el riesgo de algún tipo de discriminación, algún detalle, algún tipo de sesgo que nosotros podamos experimentar dentro con el candidato y asegurando el cumplimiento de la legislación ecuatoriana, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y las buenas prácticas de talento humano, ¿ya? Y con ello les quiero hacer hincapié en esta ley, ¿ya? Entonces, esta ley de protección de datos personales en el Ecuador es la normativa que regula el uso, tratamiento y protección de los datos personales de los ciudadanos. Es una ley que actualmente está vigente y ahora está mucho más, digamos, más regularizada por los entes de control, sobre todo en el Ministerio de Trabajo y esta ley garantiza el derecho a la privacidad y confidencialidad de la información, ¿ya? Entonces, esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 10 de mayo del 2021 y publicada en el Registro Oficial de Suplemento, ¿ya? Encontrándose actualmente vigente en el país. Entonces, lo que les comento, esta ley de protección de datos, todas las empresas actualmente nosotros la tenemos que cumplir y es por ende que esta ley lo que hace es proteger los datos que cada una de las personas tenemos, porque son datos sensibles, son datos confidenciales y por ende debemos siempre, si nosotros queremos obtener alguna información del colaborador, alguna información que sea confidencial, debemos de hacer con un consentimiento, ¿ya? Entonces, guiándonos por esta ley de protección de datos y obviamente para respaldarnos nosotros como compañía y como persona que estoy haciendo el proceso de reclutamiento y selección, yo debo de solicitar y debo de realizar, perdón, el consentimiento y que la persona lo pueda realizar y con ello no autorizarnos para poder preguntar sobre esta información, ¿ya? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de un consentimiento para verificación de referencias laborales. Entonces, una vez que yo le explico al candidato que va a seguir dentro del proceso de selección, que pasa a la siguiente fase, yo debo informarle que vamos a realizar el proceso de referencias laborales y necesitamos la verificación de la información de su anterior trabajo. Por ende, debe de darnos un consentimiento, ¿ya? Le podemos entregar este detalle y que la persona pueda firmar, ¿ya? Entonces les voy a leer un poquito y bueno, también pueden tener este ejemplo igual para poderlo entregar a los candidatos cuando tenga el proceso de selección. Entonces, ponemos yo, el nombre de la persona, portador de la cédula, autorizo de manera libre y voluntaria a la empresa
que estemos trabajando para realizar la verificación de mis referencias laborales, personales y académicas como parte del proceso de selección. Asimismo, autorizo a las empresas, instituciones y personas mencionadas que en mi hoja de vida a proporcionar información relacionada con cargos desempeñados, tiempo de trabajo, funciones realizadas, desempeño laboral, comportamiento profesional, motivos de salida y demás información pertinente para fines de evaluación y selección. ¿Ya? Declaro que la información proporcionada en mi hoja de vida es verdadera y acepto que cualquier inconsistencia podrá ser motivo de descalificación del proceso de selección. Ok, esta autorización se emite conforme a las políticas de confidencialidad y tratamiento de datos personales vigentes. Lugar, nombre del candidato, firme y teléfono. ¿Ya? Entonces, como ven en este ejemplo de consentimiento, la persona nos está dando y autorizando que nosotros podemos tener esta información. Pero ojo, aquí nosotros detallamos qué información nos está dando esa autorización, que es solamente correspondiente al proceso de selección. Entonces, está relacionado con cargos, con tiempo de trabajo, funciones realizadas, desempeño laboral, comportamiento y motivos de salida, ¿ya? Entonces, y que esta información pertinente solamente es para fines de evaluación y selección, ¿ok? Entonces, nosotros como reclutadores y como personal de talento humano nos debemos regir a hacer preguntas únicamente a a este tipo de información, ya no salirnos a otra información personal que no tenga nada que ver con el proceso, ¿ya? ¿Ok? Y al último ponemos también la parte, esta autorización se emite conforme a las políticas de confidencialidad y resaltamos, recalcamos también el tema del tratamiento de datos personales que está vigente. Entonces hacemos hincapié en la ley que tenemos actualmente en Ecuador, que es la ley de tratamiento de datos personales. ¿Ok? Entonces con este consentimiento nosotros nos respaldamos y la persona también puede ver que nosotros tenemos un profesionalismo y va a saber que la información que nosotros vamos a obtener es únicamente para el proceso de selección y no será divulgada. Entonces también tiene esa confidencialidad y esa confianza, ¿no? De decir, voy, pueden obtener mi información y la empresa no la va a divulgar, ¿ya? Ok, si tienen preguntas me avisan, ¿ya? Ok, entonces vamos con el paso 2. Una vez que yo ya tengo el consentimiento del proceso para nosotros tener la referencia, vamos a contactar a a la referencia. Entonces ya preguntamos al colaborador que a quién podemos nosotros preguntar y obviamente nosotros con ello vamos a contactarnos por medio de tenemos algunos medios para poder nosotros obtener esta información. Puede ser por medio de llamada telefónica, correo electrónico, videollamada, formularios digitales y plataformas corporativas o institucionales, ¿ya? ¿A qué me refiero con formularios digitales? Algún formulario ya específico que yo entregue, detalle las preguntas y le mande a la persona o al jefe inmediato que solamente nos responda de manera digital y nos las envíe, ¿ya? Y plataformas corporativas o institucionales que pueden ser igual a algún formato ya institucional ya establecido y poderle enviar al jefe inmediato y que nos envíe igual la información, ¿ya? Sin embargo, las más recomendables siempre es la llamada telefónica y o videollamada. ¿Por qué? Porque por medio de ella nosotros tenemos un contacto mucho más directo y podemos profundizar en las respuestas que nos dan y también podemos ampliarlas, ¿ya? Que es mucho más complicado cuando mandamos un correo, cuando mandamos tus formularios, nos dan un poco más concretos y solo nos envían. En cambio, en llamada podemos seguir interactuando con con la persona, ¿ya? Pero eso ya va a criterio igual de los objetivos o de cómo la anterior empresa se maneja con el tema de referencias, ¿ya? Entonces nosotros debemos también preguntar a la empresa, a la persona con la que estemos interactuando del jefe inmediato, cómo podemos hacer esta recopilación de información. Pero lo más recomendable, como les digo, es tener estas llamadas, ¿ya? Y como recomendación, al momento de ya contactarnos con la persona, se debe de realizar de manera profesional, confidencial y con autorización previa, ¿ya? Sobre todo siempre con manera profesional y poder ser de manera más respetuosa al momento de hacer esta llamada para que nos den también estas referencias de manera más amplia.
¿Ok? Una vez que ya me contacto con la persona, ¿qué información nosotros debemos enfocarnos o qué debemos verificar para analizar cómo fue el candidato? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en varios aspectos dentro de las referencias laborales, ¿ya? Y únicamente en esto, no expandiendo nada en personal, como les digo, únicamente de manera respetuosa con los aspectos laborales. Entonces, nos vamos siempre a enfocar en fechas de ingreso y egreso, puesto y responsabilidades que tuvo la persona, desempeño y competencias, asistencia y puntualidad que tuvo dentro de la empresa, motivo de salida, porque salió, esto es importante, y las relaciones laborales, cómo interactuaba con cada uno de su equipo de compañeros, con cada área que tuvo, que es, los clientes internos, con las jefaturas, cómo interactuaba con cada uno de ellos. Entonces, estos son los enfoques que nosotros nos debemos estar pendientes para poder analizar la información. ¿Ok? Y con ello vamos a ver qué pedir en las referencias, ¿ya? Entonces, vamos, ¿qué puntos yo me voy a enfocar para nosotros es verificar las referencias laborales, ¿ya? Primero, trabajo en equipo. ¿Cómo se relacionaba con sus compañeros? Es importante tener en cuenta cómo la persona se relacionaba con cada miembro del área dentro de la empresa. Puntualidad, si era puntual y cumplía con los plazos establecidos en cada una de las actividades, porque eso nos va a indicar si la persona va a cumplir y va a ser responsable. Motivo de salida, ¿cuál fue el motivo de su separación? Y con ello nosotros vamos a confirmar que lo que nos indicó en el acercamiento telefónico, en la entrevista, fue real, ¿ya? Puede ser que en la entrevista nos haya dicho, no, yo renuncié voluntariamente y dejé mi renuncia de manera escrita, cuando la realidad nos informan en la referencia que fue una desvinculación porque no tuvo un buen desempeño. Entonces eso ya nos denota cuál fue el motivo de salida y cuál fue su desempeño. Entonces es muy importante saber cuál fue el motivo de salida. Las fortalezas, cuáles eran sus principales fortalezas y las áreas de mejora, en qué aspectos la persona se desempeñaba de mejor manera y en qué aspectos tenía que mejorar la persona. Entonces, con ello nos da un enfoque de qué áreas tiene mayor conocimiento, en qué áreas se desempeñan mejor y en qué aspectos nosotros podemos trabajar mejor con él. Ok, también tenemos la relación laboral, cuál fue su relación con el candidato. Tenemos que preguntarle si con la persona que nosotros estemos hablando, cuál fue la relación que tuvo con el candidato, ya sea supervisor, jefatura o compañero, ¿ya? Para saber cómo, qué tipo de supervisión tenía, cómo se relacionaba, entonces, y también qué tipo de referencia es la confiable, ¿ya? Desempeño, ¿cómo describiría su desempeño? Esta es la más importante, obviamente, saber cómo realizaba sus actividades, si las realizaba de manera correcta, cumplía con los tiempos, entregaba lo que se le solicitaba y obviamente tenía este desempeño adecuado en los horarios que le correspondía. Responsabilidades, cumplió con sus responsabilidades, cumplió con lo asignado y obviamente así dejó realizando cada una de las tareas adecuadamente. Y recontratación, también es importante poder tener este enfoque si tuviera la oportunidad de volver a trabajar con la persona y por qué eso nos detalla si tuvo una buena relación con las jefaturas, con los compañeros, porque si le hacemos la pregunta de que si volvería a contratar, nos indican sí, saben que sí, sí, de inmediato porque fue un muy buen elemento y si tuviera la oportunidad lo haría. Ya su salida fue independientemente fue por motivos ya personales, entonces por eso salió de la compañía. Sin embargo, yo volvería a recontratar porque era una muy buena opción. Sin embargo, hay otras respuestas que igual nos indican, ¿saben qué? No la volvería a recontratar porque no tuvo un buen desempeño, no cumplía, no tenía estas responsabilidades, las responsabilidades que se le daba no las cumplía de manera adecuada. Entonces, el tema de recontratar, o sea, poder hacer esta pregunta nos ayuda también ver cómo le consideramos a la persona de manera laboral, profesional.
¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos enfocadas, más bien identificadas en qué enfoques, yo voy a preguntar qué es lo que quiero saber en cuanto a relaciones de trabajo, trabajo en equipo, el desempeño que tuvo, sus responsabilidades. Ya realizo una registro las respuestas de manera estructurada, ¿ya? Y este registro de respuestas de manera estructurada es clave para nosotros poder recopilar la información y tener un formato y tener la data para poder entregar el reporte y también nosotros analizar las referencias y analizar con la toma de decisiones con los demás candidatos. ¿Ok? Entonces, el formato de verificación de referencias es un formato que nosotros debemos ya tener preestablecido, ya sea que lo hagamos con la compañía para todos los procesos de selección o hagamos de manera independiente, pero siempre registrándolo y haciéndolo de manera escrita, ya o digital a su vez, pero sí tener un respaldo de las respuestas que nos da la persona que nos está dando la referencia, ¿ok? Entonces, siempre en el formato de verificación de referencias vamos a tener campos de como datos básicos del candidato. Nombre de la referencia, nombre de la persona que nos está entregando la referencia para saber quién fue, la empresa, cargo, fecha de empleo, preguntas estructuradas y espacios de la respuesta detallada. Entonces, los campos que vamos a tener pero son los datos, las fechas de empleo y las fechas que se realizó, perdón, la referencia y las preguntas y espacio para respuestas detalladas, ¿ok? Selecciones claves, preguntas sobre el desempeño, competencias, relaciones laborales, motivo de salida y disposición al recontratar, lo que les he mencionado. Tener en claro los enfoques que yo quiero saber de esta referencia laboral. Entonces ya vamos a ver el formato. Sin embargo, siempre hay que tener claro qué es lo que yo quiero saber, ¿ya? Entonces, saber más de la referencia, de cómo se desempeñó, si fue responsable. Entonces, hago preguntas relacionadas con este desempeño, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de poder hacer un formato de verificación de referencias ya establecido, ya preparado? Es estandarizar la información, ¿ya? ¿Por qué? Porque por medio de este detalle que yo tengo de las referencias que hago con la persona, me facilita la comparación cuando ya tenga de todos los candidatos, ¿ya? Entonces, al tener esta verificación y de manera escrita, yo puedo comparar y tener una documentación segura y también una documentación completa, ¿ya? Al tener este análisis y esta comparación, yo puedo tener una mejor decisión y asegurar, como les digo, la contratación idónea de estos candidatos, ¿ya? Entonces, siempre al realizar las referencias, no solamente llamo a la persona y la escucho y lo tengo en la mente y digo, bueno, ya sí tiene buen desempeño y lo dejo ahí, sino que yo debo de estandarizarlo, debo de hacerlo en un formato y de detallar los datos que me dijo la persona de manera estricta siempre, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos un formato en el que les comentaba que debemos establecer las respuestas que nos dan las referencias laborales, ¿ya? Entonces, como ven, en la parte de acá arriba vamos a tener datos del candidato, en la parte de acá datos de la persona o de la entidad que nos está dando la referencia y acá abajo las preguntas, ¿ya? Es importante que obviamente aquí hacer un espacio para poder hacer las respuestas, pero sí ya detallar, por el espacio no les puse todo, las líneas, pero se debe dejar ese espacio para poder nosotros identificar las respuestas. Sin embargo, aquí son las preguntas que nos ayudan a identificar los aspectos anteriormente mencionados con respecto a motivos de salida, con motivos de desempeño, con responsabilidad y datos de recontratación. ¿Ya? Entonces, por favor, Nadia, ¿nos puedes ayudar leyendo los datos, la parte de acá arriba de datos laborales? Pero lo que dice referencias laborales, Sí, la parte de acá arriba, la primera parte del formato. referencias laborales, nombre del candidato, cargo al que postula, fecha de la referencia y responsable de obtener referencia. Ya, gracias, Nadia.
Entonces, como ven aquí, esta parte es muy importante porque nos ayuda a identificar y tener detallado cómo hicimos la referencia. Entonces, aquí nos va a ayudar para saber de qué candidato es. Ponemos el nombre completo del candidato, cargo al que postura, al que nos estamos, el que estamos realizando, perdón, el proceso de selección. Fecha de la referencia. Aquí es importante realizar siempre la fecha porque nos pueden pedir a nosotros, nuestras jefaturas, nuestro cliente interno, el reporte de las referencias para poder tener una mayor visibilidad del candidato y esta fecha siempre debe de realizarse antes de poder tomar la decisión, ¿ya? Entonces, si la persona ya fue contratada y nos piden cómo fueron las referencias de esta persona, queremos saber, pues, se está queremos verificar su desempeño, entonces queremos, cuando se hizo su proceso de selección, pues mandarme el reporte de su referencia y aquí van a identificar que la fecha de referencia sea antes de tener la contratación. Entonces, por eso es súper importante siempre poner fecha de referencia. Y responsable de obtener la referencia que vamos a ser nosotros, la persona que está llamando para realizar la referencia, porque de igual manera nos pueden pedir el reporte y nos van a decir quién hizo la referencia, quién llamó a la persona y cómo obtuvieron. Entonces es importante poner la referencia y aquí estamos dando también nuestro nombre y nuestro profesionalismo en nuestro proceso de selección. ¿Ya? En datos, acá ya en la parte de datos ya va a ser la parte de la referencia y del informante. Entonces vamos a poner la empresa de que estamos obteniendo esta referencia, el nombre del informante, nombre completo de la persona que nos vamos a obtener la referencia y cargo que ocupa el informante, que puede ser jefatura, supervisor o compañero, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner el cargo que actualmente la persona que nos está dando la referencia, ¿ya? ¿Ok? Porque de igual manera esto nos indica, nos vamos a detallar qué es qué cargo ocupaba y si esta referencia es de manera profesional, porque es la de la persona que anteriormente, con la que trabajó anteriormente el candidato. ¿Ok? Entonces, Daniela, ¿nos puedes ayudar leyendo la parte de las preguntas? Noches, profe. Claro, con Bueno, gusto. ya. ¿Qué cargo desempeñaba en la empresa? ¿Cuánto tiempo trabajó en la empresa? Mencione cuáles eran las fortalezas del colaborador en la gestión de sus funciones. Mencione cuál sería una oportunidad de desarrollo del colaborador. ¿El colaborador tenía buenas relaciones interpersonales? ¿El colaborador asistía con puntualidad para iniciar sus labores? ¿Conoce usted si esta persona tenía algún problema de tipo laboral, perdón, de tipo personal o laboral que interfiera en su trabajo? ¿Conoce el motivo de su salida del colaborador? El colaborador, durante el tiempo que estuvo en la compañía, manejó con integridad cada uno de sus procesos. Si tal vez tuvo manejo de valores económicos, ¿cómo se manejó con ello? De tener la oportunidad ¿lo volvería a contratar? Sí, no, ¿por qué? ¿Lo recomendaría para el cargo que está postulando? Sí, no, ¿por qué? Observaciones. Comentarios del responsable de la referencia. Ok. Gracias, Dani. Entonces, miren, como ven, aquí están las preguntas y un formato, obviamente, de las preguntas que ustedes pueden realizarlas, pero están de manera completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la parte de acá arriba, hasta la tercera pregunta, nosotros podemos evidenciar qué cargo desempeñaba en la empresa, cuánto tiempo estuvo y cuáles eran las actividades que realizaba en la anterior compañía. Así podemos verificar que lo que nos puso en el CV, en lo que nos dijo en las entrevistas es verdad, que esas actividades realizaba, ¿ya? También de la parte de relaciones interpersonales, del trabajo en equipo. El colaborador tenía buenas relaciones interpersonales. El colaborador se relacionaba adecuadamente, el colaborador
Aquí nos dan detalles. Por lo general, cuando nosotros hacemos esta pregunta, nos pueden decir, sí, saben que tenía empatía, trabajaba bien con las demás personas, o a su vez nos pueden indicar, saben que no, prefería trabajar solo, realizabas tu trabajo en tu escritorio y no prefería no hablar con nadie, salías solo, no quería más bien trabajar en equipo, solamente trabajaba de manera independiente. Entonces aquí ya nos indica cómo trabajaba en equipo. ¿Ok? Tema de puntualidad. Entonces aquí podemos ver si cumplía o no con con su horario de trabajo. Entonces nos pueden aquí también responder. No, sabe que sí, llegaba a veces puntual, a veces llevaba con retraso de una hora, de media hora. De igual manera, salía antes de su hora de salida, entonces no tenía este buen horario, no tenía un buen ingreso dentro del horario que se le ponía.